Cuando un oficial racista ataca injustamente al respetado general negro del ejército de Estados Unidos con su unidad K-9, su acto impulsivo enciende un poderoso viaje de culpa y redención a medida que aumentan las tensiones. Ambos hombres deben enfrentar sus prejuicios más profundos para luchar por la justicia y la sanación. Escribe en los comentarios dónde estás viendo este video. El sol brillaba intensamente sobre Lincoln Park, donde las familias se reunían para la feria anual de verano, los niños se reían mientras se perseguían alrededor del colorido stand, y el olor a palomitas de maíz llenaba el aire. El general Marcus Walker, un orgulloso y respetado general negro del ejército de Estados Unidos, estaba en la entrada saludando a los vecinos y disfrutando del espíritu comunitario. Vestía su uniforme con honor, un símbolo de su dedicación y servicio al país. El oficial cercano Ethan Collins observaba a la multitud con los ojos entrecerrados. Era un oficial de policía blanco alto y de aspecto severo conocido por su severidad mientras escaneaba el recinto ferial. Su mirada se posó en el general Walker. Collins sintió una punzada de inquietud, aunque no podía explicar por qué Walker era querido y respetado, pero algo en su presencia hizo que Collins sospechara. Walker notó que Collins estaba parado solo en el estacionamiento con una cálida sonrisa, se acercó al oficial. Buenas tardes, oficial Collins, es un hermoso día, ¿no? Collins forzó una sonrisa tensa, pero sus ojos permanecieron cautelosos. Sí lo es el general Walker, disfrutando de la feria. Walker asintió con la cabeza. Su actitud amistosa y abierta. Siempre es un placer estar aquí, es importante conectarse con la comunidad. Mientras hablaban, un grupo de niños pasó corriendo, riendo y jugando. Walker se arrodilló para saludarlos, extendiendo una mano a cada niño con genuina amabilidad. Collins vio crecer su incomodidad, no podía quitarse la sensación de que Walker no pertenecía aquí, que su origen militar lo hacía diferente. De repente, una fuerte conmoción estalló cerca de los puestos de comida. Un niño había tropezado, y los padres se apresuraron a ayudar. Walker se puso de pie rápidamente para ayudar, moviéndose hacia la multitud. Sin pensar, Collins agarró su radio y pidió refuerzos. La unidad K-9 respondió a Lincoln Park, posible disturbio que involucraba a un individuo de alto perfil. Walker miró hacia atrás desconcertado por la repentina urgencia de Collins. ¿Está todo bien?, preguntó preocupado en su voz. Antes de que Walker pudiera responder, el perro policía entrenado Rex Collins se liberó de su adiestrador. El perro se lanzó hacia Walker ladrando ferozmente. La gente a su alrededor comenzó a retroceder, creando un círculo tenso. Walker se congeló, sus manos levantadas en un gesto pacífico. Oficial, ¿qué está pasando? Collins gritó órdenes tratando de recuperar el control de Rex. Rex, deténgase, pero RX estaba decidido a ignorar las órdenes de Collins. La multitud comenzó a murmurar sintiendo que algo andaba mal. Walker dio un paso atrás con el corazón acelerado. Nunca antes había experimentado tanta hostilidad, especialmente no en un lugar destinado a la alegría y la unión. Cuando Rex se acercó, Collins sintió una oleada de pánico. Este no era el general, él conocía a un hombre de honor e integridad. ¿Por qué RX lo estaba atacando ahora? Rex no. Collins gritó, pero el perro era implacable. Walker logró sus ladrillos, evitando por poco al perro chasqueando las mandíbulas. Tropezó ligeramente sintiendo el aguijón del miedo y la confusión. Oficial Collins, por favor detenga esto, no hay razón para hacer esto. Collins respiró profundamente tratando de calmarse, sus manos temblaban mientras sostenía la correa sintiendo el peso de sus acciones. No sé qué me pasó, admitió, su voz vaciló, me sentí amenazado. Walker se acercó con cautela, todavía manteniendo sus manos en alto. No eres un oficial de amenazas, hablemos de esto. Collins miró a su alrededor, viendo las caras preocupadas de los miembros de la comunidad, sintió un nudo de arrepentimiento apretarse en su pecho. Había dejado que sus prejuicios nublaran su juicio, y ahora enfrentaba las consecuencias. Cuando RX finalmente retrocedió, Collins se arrodilló junto al perro y le dio unas palmaditas suaves. Lo siento, Rex, no debería haber dejado que esto sucediera. Walker extendió su mano nuevamente, un gesto de paz. Está bien, asegurémonos de que esto no vuelva a suceder. Collins se puso de pie lentamente, encontrando la mirada de Walker. General Walker, realmente lamento lo que acaba de pasar, estuvo mal y asumo toda la responsabilidad. Walker asintió, aceptando la disculpa, pero todavía conmocionado por la terrible experiencia. Gracias, oficial Collins, trabajemos juntos para asegurarnos de que todos se sientan seguros y respetados aquí. Los dos hombres se pararon en medio del parque, la tensión se disolvió lentamente a medida que comenzaron a entenderse mejor. La comunidad observó con la esperanza de que este incidente condujera a una mayor comprensión y unidad. Mientras la feria se reanudaba, Collins se alejó, su mente corriendo con emociones conflictivas. No podía creerlo. Había actuado de esa manera hacia alguien como Walker. En el fondo sabía que necesitaba cambiar, pero no estaba seguro de cómo. Mientras tanto, Walker regresó a sus deberes en la feria, todavía procesando el encuentro inquietante. Se preguntó qué había desencadenado la agresión repentina de Collins y esperaba que su conversación condujera a un cambio positivo. Cuando el día se convirtió en noche, ambos hombres abandonaron el parque con el corazón apesadumbrado, cada uno contemplando los eventos que se
Habían desarrollado poco, sabían que este tenso encuentro era solo el comienzo de un viaje que desafiaría sus creencias y los obligaría a enfrentar sus miedos y prejuicios más profundos. Collins condujo a casa esa noche devolviendo los eventos del día en su mente, pensó en la amabilidad de Walker y cuán injustamente lo había tratado. La culpa asintió con la cabeza haciéndole difícil dormir, sabía que no podía ignorar estos sentimientos por más tiempo. Mientras tanto, Walker se acercó a su red en busca de consejos sobre cómo abordar el incidente, que quería asegurarse de que nadie más tuviera que experimentar tal discriminación. Su determinación de buscar justicia era fuerte, impulsada por el deseo de proteger a su comunidad y honrar su servicio en la estación de policía de Collins. Sentado solo en su oficina, el peso de sus acciones lo presionaba, sabía que debía asumir la responsabilidad, pero temía que las repercusiones al día siguiente fueran cruciales para determinar cómo seguiría adelante. Cuando amaneció, Collins tomó una decisión. No podía dejar que sus prejuicios siguieran dictando sus acciones con una determinación que no había sentido antes. Se preparó para hacer las cosas bien con la esperanza de poder reparar el daño que había causado y encontrar un camino hacia la redención. Mientras tanto, Walker recibió una llamada de su abogado informándole que estaban listos para dar los siguientes pasos para abordar el incidente. Walker sintió una oleada de esperanza al creer que la justicia estaba a su alcance mientras ambos hombres se preparaban para los desafíos que se avecinaban. Se plantaron las semillas del cambio. Sus caminos, que alguna vez estuvieron marcados por la tensión y la incomprensión, ahora estaban encaminados hacia la reconciliación y el respeto mutuo. El viaje sería difícil, pero el potencial de crecimiento y sanación era innegable. En los días siguientes, la comunidad permaneció dividida por el incidente. Algunos apoyaron a Collins creyendo que había actuado por miedo, mientras que otros se mantuvieron firmes detrás de Walker exigiendo responsabilidad y justicia. La tensión era palpable y cada lado se mantenía firme. A sus creencias, Walker continuó asistiendo a eventos comunitarios, su presencia un símbolo de fuerza y resiliencia. Trabajó incansablemente para construir puentes y promover el entendimiento con la esperanza de prevenir futuros incidentes de discriminación. Su liderazgo inspiró a muchos tanto dentro de la comunidad como más allá. Collins, por otro lado, luchó con su conciencia, buscó el consejo de colegas y amigos de confianza, tratando de encontrar una manera de enmendar. Cuanto más reflexionaba sobre sus acciones, más se daba cuenta de la profundidad de sus propios prejuicios y el daño que habían causado. Una noche, Collins decidió acercarse a Walker. Sabía que no sería fácil, pero quería ofrecer una disculpa sincera y discutir cómo podrían trabajar juntos para abordar el problema subyacente. Problemas. Con una respiración profunda, envió un mensaje solicitando una reunión. Walker recibió el mensaje con cauteloso optimismo, entendió que el perdón no vendría fácilmente, pero estaba dispuesto a dar el primer paso hacia la curación. Acordaron encontrarse en un café local, un terreno neutral donde pudieran hablar abiertamente. Cuando Collins llegó, sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Vio a Walker sentado en una mesa luciendo tranquilo y sereno, tomando asiento. Collins comenzó: General Walker, quiero disculparme nuevamente por lo que pasó en la feria, me equivoqué, y estoy comprometido a arreglar las cosas. Walker asintió con su expresión pensativa. Gracias, oficial, aprecio su disculpa, se necesita coraje para admitir cuando nos equivocamos. Hablaron durante horas discutiendo el incidente y sus implicaciones más amplias. Collins compartió sus luchas con sus propios prejuicios y su deseo de cambiar. Walker escuchó ofreciendo su apoyo y comprensión. Comenzaron a verse no solo como oficial y general, sino como seres humanos con la capacidad de crecer y aprender. Cuando su conversación llegó a su fin, ambos hombres sintieron una sensación de alivio y posibilidad. Sabían que el camino por delante sería desafiante, pero estaban decididos a trabajar juntos para mejorar su comunidad. Su encuentro marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza y la promesa de una verdadera reconciliación. En la estación de policía, Collins tomó medidas para abordar su comportamiento. Buscó capacitación sobre prejuicios y discriminación. Decidió convertirse en un mejor oficial y una persona más comprensiva. Su compromiso con el cambio inspiró a otros en el departamento al fomentar una cultura de responsabilidad y respeto. Walker continuó sus esfuerzos para promover la unidad, a menudo hablando sobre la importancia de abordar la discriminación y construir puentes entre diferentes comunidades. Su liderazgo y resiliencia se convirtieron en un faro de esperanza, alentando a otros a enfrentarse a la injusticia. A medida que las semanas se convertían en meses, la relación entre Collins y Walker se fortaleció. Colaboraron en proyectos comunitarios utilizando sus perspectivas únicas para crear un cambio significativo. Su asociación se convirtió en un símbolo de lo que se podía lograr cuando las personas dejaban de lado sus diferencias y trabajaban hacia un objetivo común. El incidente en Lincoln Park, que alguna vez fue una fuente de tensión y dolor, se convirtió en un catalizador para una transformación positiva a través de su compromiso compartido con la justicia y la comprensión. Collins y Walker demostraron que el cambio era posible incluso frente a prejuicios profundamente arraigados.
Su historia se difundió inspirando a otros a enfrentar sus propios prejuicios y tomar medidas hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa. La comunidad una vez estuvo dividida. Comenzó a sanar unidos por los esfuerzos de dos hombres que eligieron superar sus diferencias y trabajar juntos por el bien común a medida que avanzaba el año. Los lazos entre Collins y Walker solo se hicieron más fuertes. Enfrentaron desafíos juntos, se apoyaron mutuamente en tiempos difíciles y celebraron sus éxitos. Su amistad se convirtió en un testimonio del poder del perdón y la posibilidad de cambio. Al final, el tenso encuentro en Lincoln Park sirvió como un punto de inflexión para ambos hombres y su comunidad. Resaltó la importancia de enfrentar los prejuicios, buscar justicia y fomentar la comprensión a través de sus acciones. Collins y Walker demostraron que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una posibilidad de redención y esperanza. Su viaje estaba lejos de terminar, pero la base que construyeron juntos prometía un futuro más brillante. Al mirar hacia adelante, permanecieron comprometidos con su misión, decididos a crear un mundo donde todos sean tratados con dignidad y respeto independientemente de su origen o apariencia. La historia del oficial Ethan Collins y el general Marcus Walker se convirtió en un poderoso recordatorio de que el verdadero cambio comienza con la voluntad de enfrentar nuestras propias deficiencias y trabajar juntos hacia una sociedad más justa y equitativa. Su legado inspiraría a las generaciones venideras. Que incluso los aliados más improbables pueden marcar una diferencia significativa cuando deciden defender lo que es correcto. El sol estaba proyectando largas sombras sobre el parque comunitario donde el general Marcus Walker había pasado la tarde disfrutando de una barbacoa con su familia y amigos. Risas llenó el aire mientras los niños jugaban y los vecinos charlaban sin darse cuenta de la tensión que se avecinaba. El oficial Ethan Collins, un oficial de policía blanco conocido por su comportamiento estricto, estacionó su patrulla en el borde del parque. Sus ojos se entrecerraron cuando se posaron en el general Walker, cuya presencia exigía respeto y admiración. Collins respiró profundamente tratando de calmar la tormenta que se estaba gestando en su interior. Había visto al general Walker en otros eventos, siempre con una sonrisa confiada y un apretón de manos firme, pero hoy algo se sentía diferente. Tal vez eran las tensiones recientes en la comunidad o los susurros de disturbios que habían estado circulando. Collins sacudió la cabeza descartando los pensamientos de que estaba allí para mantener el orden, nada más, mientras el general Walker se movía entre la multitud saludando a los vecinos y asegurándose de que todos la estuvieran pasando bien. Collins lo observó de cerca, apretó el agarre de la radio en su mano, escaneó el área buscando cualquier señal de problemas, pero no encontró ninguna. La presencia del general era un faro de calma en el bullicioso parque. Sin previo aviso, Collins tomó su decisión, agarró su radio y llamó a la unidad de respaldo 12. Necesito asistencia inmediata en el parque comunitario. Tenemos una situación aquí. Walker notó que Sims se acercaba y sintió una punzada de inquietud. Siempre había creído en el trato justo y confiado en que la policía local defendiera la justicia. Oficial Collins, ¿todo está bien?, preguntó con voz firme pero amigable. Collins forzó una sonrisa aunque sus ojos delataban su enojo. El general Walker, solo hago mi trabajo. Necesito que te hagas a un lado por un momento antes de que Walker pudiera responder. Collins le hizo una señal a su unidad K9. Rex, un gran pastor alemán entrenado para la detección, saltó hacia adelante con los dientes apretados y gruñendo. La multitud jadeó con acento agudo y dio un paso atrás cuando Rex se acercó a Walker. «Quédate atrás», Sims gritó, pero su voz vaciló levemente. Walker levantó las manos tratando de calmar la situación. «Oficial, no hay necesidad de esto. Solo estoy aquí para disfrutar el día con mi familia». Rex se lanzó y Walker tropezó tratando de proteger a su esposa e hijos de la agresión repentina. El pánico se extendió por la multitud cuando la gente comenzó a murmurar y alejarse. El rostro de Walker mostraba miedo y confusión, un marcado contraste con su comportamiento sereno habitual. Collins vio cómo Walker luchaba contra Rex. Su corazón latía con fuerza. Vio el miedo genuino en los ojos del general y sintió un destello de duda. No era la primera vez que las tensiones aumentaban, pero verlo de cerca hizo que Collins cuestionara sus acciones. Ordenó a Rex que se retirara, pero el daño ya estaba hecho. Walker quedó conmocionado con rasguños y moretones en los brazos y la cara mientras Rex era llevado de regreso a Collins. Las manos del oficial temblaban. Miró a su alrededor notando las caras preocupadas y enojadas de los miembros de la comunidad. Los murmullos de racismo y trato injusto comenzaron a aumentar y Collins sintió una sensación de hundimiento en el estómago. Había cruzado la línea, pero no podía ver por qué. Walker ahora estaba sentado en un banco cercano, tocó suavemente sus heridas. Su esposa corrió a su lado y lo rodeó con un brazo. «¿Estás bien, Marcus?», preguntó suavemente. «Estoy bien».
Walker respondió aunque su voz carecía de su fuerza habitual. ¿Pero por qué ese oficial me atacó así? Collins se quedó allí, su uniforme se sentía más pesado que nunca, quería disculparse para explicar, pero las palabras se atascaron en su garganta. En cambio, se dio la vuelta y se alejó. El peso de sus acciones lo presionaba de regreso en la estación de policía. Collins se sentó solo en su oficina repitiendo los eventos en su mente. La imagen del miedo de Walker lo perseguía. Buscó su teléfono y comenzó a escribir un informe, pero su mano temblaba tanto que tuvo que empezar de nuevo varias veces. La duda le hizo señas. ¿Había algo en Walker que justificaba esta agresión o era su propio sesgo? Nublando su juicio a medida que avanzaba la noche, Collins no podía quitarse la sensación de que había cometido un error terrible. Revisó las imágenes de la cámara de su patrulla y vio cómo se desarrollaba el encuentro cada vez que Rex se lanzaba. Collins sintió un dolor de arrepentimiento. Había creído que estaba protegiendo a la comunidad, pero ahora veía el miedo que había infundido en su lugar. Mientras tanto, el general Walker contactó a su abogado decidido a buscar justicia por el ataque injustificado. Sabía que un incidente así podría tener implicaciones de largo alcance no solo para él, sino para la comunidad en su conjunto. La familia de Walker se puso de pie, a su lado ofreciendo apoyo mientras comenzaba a navegar por las consecuencias legales y emocionales del evento. A la mañana siguiente la noticia del incidente se difundió rápidamente, las redes sociales se llenaron de reacciones, y los medios de comunicación locales recogieron la historia. Titulares como "Policía racista ataca a negro", "El general y la comunidad indignados por la agresión policial" dominaron las ondas de radio. Las protestas comenzaron a formarse con personas exigiendo responsabilidad y el fin de las prácticas discriminatorias dentro de la fuerza policial. Collins vio la cobertura de noticias con una mezcla de ira y vergüenza. Sus superiores lo llamaron a una reunión, sus caras eran severas e implacables, desestimaron sus preocupaciones sobre el sesgo, insistiendo en que el despliegue de la unidad K9 estaba justificado en base a procedimientos de rutina que siguió el protocolo. Collins, su sargento, declaró: "No deje que los sentimientos personales interfieran con sus deberes", pero Collins no pudo ignorar la evidencia que había visto y sintió que sabía en el fondo que algo estaba mal, que sus acciones habían sido influenciadas por el prejuicio en lugar de la razón. Tarde esa noche, se encontró hojeando informes de incidentes similares, descubriendo un patrón preocupante de discriminación racial dentro del departamento. La comprensión lo golpeó duro, era parte de un problema más grande que necesitaba ser abordado. Decidido a encontrar respuestas, Collins comenzó a investigar más a fondo. Se acercó a antiguos colegas con la esperanza de descubrir más casos de mala conducta. Lo que encontró solo confirmó sus peores temores: una red de oficiales que atacaban rutinariamente a personas negras, usando fuerza excesiva sin una causa justa. La evidencia era abrumadora y Collins sintió un renovado sentido de propósito. No podía quedarse de brazos cruzados y dejar que esto continuara. A medida que profundizaba más, Collins encontró resistencia. Algunos de sus compañeros le advirtieron que se mantuviera callado, amenazando su carrera y seguridad personal si exponía la verdad a Ed, pero Collins se negó a silenciarse. Sabía que lo que estaba haciendo era correcto y no podía ignorar la culpa que pesaba sobre su conciencia cada vez que pensaba en el rostro asustado de Walker. De regreso en el parque, la comunidad permaneció inquieta. Walker y su familia recibieron una gran cantidad de apoyo, pero las cicatrices del incidente persistieron. La reputación de Walker como líder y héroe ahora estaba entrelazada con la injusticia que había soportado. Sentía la responsabilidad de usar su posición para luchar por el cambio, para garantizar que nadie más tuviera que pasar por lo que él había experimentado. Una noche, cuando Collins estaba sentado en su oficina con poca luz, recibió un mensaje inesperado de Walker. Era una simple nota, pero sus palabras tenían un peso inmenso: "Necesitamos hablar juntos, podemos hacer una diferencia". Collins sintió una oleada de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había una manera de cerrar la brecha y trabajar por un futuro mejor. Al día siguiente, Collins se reunió con Walker en un café tranquilo. La tensión entre ellos era palpable, pero también había una comprensión compartida del dolor y la frustración que ambos sentían. "Nunca quise lastimarte, Collins", comenzó su voz apenas por encima de un susurro. "Dejé que mis prejuicios nublaran mi juicio, y lo siento mucho". Walker escuchó sus ojos buscando a Collins en busca de sinceridad. "La disculpa es un comienzo, pero las palabras no son suficientes. Necesitamos tomar medidas para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder". Juntos idearon un plan para exponer la corrupción dentro del departamento de policía. Collins proporcionaría la evidencia que había reunido, mientras Walker usaría su influencia para reunir apoyo y llamar la atención sobre el problema. Era un movimiento arriesgado, pero ambos sabían que era necesario. Mientras trabajaban juntos, su improbable alianza comenzó a inspirar a otros miembros de la comunidad. Militares aliados y organizaciones de derechos civiles se unieron a su causa, unidos por lo común con el objetivo de desmantelar el racismo sistémico. El movimiento ganó impulso y la presión sobre el departamento de policía se intensificó. Sin embargo, no todos estaban satisfechos con sus esfuerzos.
Los altos mandos dentro del departamento, amenazados por la exposición de su mala conducta, comenzaron a tomar medidas drásticas para silenciar a Collins y Walker. Las amenazas anónimas y las tácticas de intimidación se convirtieron en una amenaza constante, pero los dos hombres se mantuvieron firmes en su misión. Una noche, cuando Collins regresó a casa de un largo día de reuniones y estrategias, encontró su auto vandalizado con insultos odiosos y mensajes amenazantes que le llegaban al corazón. Corrió y sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero en lugar de dar marcha atrás, Collins sintió una determinación renovada, no podía dejar que el miedo dictara sus acciones, tenía que llevarlo a cabo por el bien de la justicia y la igualdad. Mientras tanto, Walker continuó construyendo una coalición que se acercaba a figuras influyentes y aprovechaba sus conexiones militares para apoyar su causa. Su liderazgo y coraje inspiraron a muchos, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia contra el racismo profundamente arraigado dentro de la comunidad y sus instituciones. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Collins y Walker enfrentaron numerosos obstáculos, pero su asociación solo se hizo más fuerte, se apoyaron mutuamente a través de los reveses y celebraron pequeñas victorias juntos. El vínculo que formaron trascendió su confrontación inicial, transformándose en una poderosa fuerza para el cambio. Una tarde, mientras se preparaban para una gran protesta destinada a exigir una reforma policial, Collins recibió una llamada de un informante. «Tengo algo que necesitas ver». La voz del otro lado dijo urgentemente, «Nos vemos esta noche en el antiguo almacén en la Quinta Calle». Collins sintió una mezcla de emoción y aprensión. Este podría ser el avance que necesitaban, pero también planteaba riesgos significativos. Lo discutió con Walker, quien aceptó asistir con él, entendiendo la importancia potencial del plomo. Esa noche, bajo la protección de la oscuridad, Collins y Walker se acercaron al almacén abandonado. El área estaba inquietantemente tranquila, el edificio se alzaba amenazante en la noche. Entraron con cautela y se encontraron en un espacio poco iluminado lleno de archivos y documentos. Su informante, un ex oficial de policía que se había convertido en denunciante, ya estaba allí visiblemente conmocionado, pero resuelto. «Estos son los registros que necesita», dijo el informante, entregando una pila de archivos que pueden contener evidencia de innumerables acciones injustas tomadas contra individuos negros por este departamento. «Todo está aquí». Collins y Walker intercambiaron miradas determinadas. Esta era la prueba que habían estado buscando, la clave para exponer el racismo sistémico del departamento. Mientras revisaban los documentos, su resolución se solidificó. Sabían que con esta evidencia, finalmente podrían lograr el cambio por el que habían estado luchando. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de irse, el sonido de un eco afuera. La policía había infligido. Mientras tanto, el oficial Collins luchaba con su conciencia. Cuanto más veía el apoyo que recibía Marcus, más se daba cuenta de la gravedad de sus acciones. Ya no podía escapar de la verdad, y sabía que tenía que tomar una decisión. Una mañana, Collins tomó la difícil decisión de presentarse. Solicitó una reunión con su oficial superior, el sargento Daniels, con la esperanza de confesar y buscar la redención. Cuando entró en la oficina, tembló y su corazón latía con fuerza en su pecho. «Sargento Daniels, necesito hablar contigo sobre algo importante». Collins comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. Daniels miró hacia arriba, notando la angustia en el rostro de Collins. «¿Qué está pasando?». Ethan respiró profundamente. Collins confesó: «Actué de manera inapropiada en el evento comunitario, usé mi unidad K9 en el general Walker, sin una causa justa. Estuvo mal, y lo lamento profundamente». Sargento Daniels escuchó atentamente su expresión de comprensión. «Ethan, este es un asunto serio, necesitamos seguir el protocolo e investigar el incidente a fondo». Collins asintió, sabiendo que enfrentar las consecuencias era la única manera de comenzar a enmendarse. Cuando salió de la reunión, sintió una sensación de alivio mezclada con miedo. Había dado el primer paso hacia la redención, pero el camino por delante era incierto. En su oficina, Walker recibió la noticia de la confesión de Collins. Sintió una mezcla de emociones: creencia de que la verdad estaba saliendo a la luz, pero también preocupación por las repercusiones que Collins se enfrentaría. Sabía que este era un momento crucial en su búsqueda de justicia. Walker decidió asistir a una reunión comunitaria para hablar sobre el incidente y los pasos que se están tomando para abordarlo. De pie ante una multitud de seguidores, compartió su historia con honestidad y vulnerabilidad. «Este ha sido un momento desafiante para mí y mi familia». Walker comenzó con su voz fuerte pero emotiva: «Pero juntos podemos crear un cambio. Debemos responsabilizar a los que están en el poder y asegurar que la discriminación no tenga lugar en nuestra sociedad». La audiencia estalló en aplausos, su apoyo reafirmando la determinación de Walker. Sintió un profundo sentido de propósito, sabiendo que sus acciones estaban allanando el camino para un futuro más justo y equitativo. A medida que los días se convirtieron en semanas, la investigación sobre las acciones del oficial Collins progresó, se revisó la evidencia, se tomaron testimonios y la verdad se volvió cada vez más innegable. La comunidad observó de cerca, su anticipación creció a medida que el caso avanzaba. Durante todo este tiempo, Walker se mantuvo firme en su búsqueda de justicia, continuó trabajando estrechamente con Linda Hayes, asegurándose de que
cada aspecto del caso estuviera meticulosamente preparado. Su familia y amigos le brindaron un apoyo inquebrantable, reforzando su fuerza durante este periodo difícil. Una noche después de un largo día de reuniones y preparativos, Walker regresó a casa para encontrar una carta esperando para él en la mesa de la cocina. Era del oficial Collins: querido Marcus, quiero disculparme por mis acciones ese día. Lo que hice estuvo mal y realmente lamento el dolor y la angustia que te causé a ti y a tu familia. Estoy comprometido a enmendarlo y hacer lo que sea necesario para escribir esto mal. Sinceramente, Ethan Collins. Walker sintió una oleada de emociones cuando leyó la carta. Fue un paso significativo hacia la curación y la reconciliación. Aunque el camino por delante todavía era largo, decidió responder con la esperanza de cerrar la brecha y encontrar una manera de avanzar juntos. Mientras fijaba su respuesta, Walker reflexionó sobre la importancia del perdón y la fuerza que se necesitaba para enfrentar problemas tan profundos. Sabía que el cambio era posible, pero requería coraje y persistencia de todos los involucrados. Mientras tanto, Collins esperaba los siguientes pasos de la investigación, esperando que su confesión fuera suficiente para comenzar a reparar el daño que había causado. Sabía que reconstruir la confianza llevaría tiempo y esfuerzo, pero estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para corregir las cosas. Cuando el cuarto acto llegó a su fin, tanto Walker como Collins se encontraron en caminos que requerían resiliencia y la esperanza de que Walker continuará buscando justicia con una determinación inquebrantable, apoyado por una comunidad que lo apoyaba firmemente. Collins enfrentó las consecuencias de sus acciones, impulsado por un nuevo deseo de cambiar y enmendar las cosas. El escenario estaba listo para el siguiente capítulo de sus viajes entrelazados, donde la lucha contra la discriminación pondría a prueba su fuerza y, en última instancia, daría forma a su futuro. El sol se puso sobre la ciudad y proyectó largas sombras en las calles, donde la gente comenzó a reunirse. Las noticias se habían extendido como un reguero de pólvora sobre el incidente entre el oficial Ethan Collins y el general Marcus Walker. Los teléfonos vibraban con mensajes y los televisores transmitían la historia desde todos los ángulos. Todos parecían estar hablando de ello en un pequeño café en el centro de María. Una joven mujer apasionada por la justicia vio las noticias desarrollarse en su teléfono. No podía creer lo que estaba viendo. Esto no está bien, susurró para sí misma sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Decidió que era hora de actuar. Mientras tanto, el general Walker estaba en su casa tratando de descansar después del aterrador encuentro. Su familia lo apoyó y le ofreció consuelo y apoyo. Walker sabía que tenía que hacer algo para limpiar su nombre y proteger a otros de enfrentar la misma injusticia. Se acercó a su abogado decidido a luchar en toda la ciudad. El oficial Collins estaba sentado en su oficina mirando fijamente la pantalla. La duda asintió. Siempre había creído que estaba cumpliendo con su deber, pero ver la indignación pública lo hizo cuestionar sus acciones. Sintió un gran peso en el pecho, inseguro de qué hacer a continuación. De regreso en el café, María reunió a sus amigos. Necesitamos organizar una protesta, declaró. La gente necesita ver que este tipo de comportamiento no será tolerado. Sus amigos asintieron inspirados por su coraje, comenzaron a hacer planes, decidieron una hora y un lugar juntos. Mientras la tarde se convertía en noche, más personas se unieron a la conversación. Las redes sociales estaban en llamas con hashtags como #justicia para Walker y #el racismo. Ahora comenzó a surgir historias de incidentes similares que mostraban un patrón preocupante de discriminación contra las personas negras. La comunidad estaba despertando a la realidad del racismo sistémico en el departamento de policía. Las tensiones estaban aumentando. Los oficiales superiores debían discutir la situación tratando de contener la creciente reacción. Estaban preocupados por su reputación y la confianza que la comunidad tenía en ellos. El oficial Collins escuchó en silencio sintiendo la presión de todos lados. A la mañana siguiente, María y sus amigos se pararon en el ayuntamiento sosteniendo carteles y cantando por la justicia. La protesta fue pacífica pero poderosa. Atrajo más atención al caso de Walker. Los medios de comunicación llegaron ansiosos por cubrir la historia y dar voz a los manifestantes. La vista de tanta gente, United Against Racism, fue inspiradora y desalentadora. El general Walker habló a la multitud. Su voz se calmó pero se llenó de emoción. No estoy aquí solo por mí, sino por cada persona negra que ha sido tratada injustamente. Dijo que la multitud estalló en aplausos. Su apoyo fue inquebrantable. Las palabras de Walker resonaron profundamente y tocaron los corazones de quienes las escucharon. Mientras tanto, el oficial Collins se encontró solo en su oficina reflexionando sobre los eventos en los que pensó. La dedicación de Walker a su país y al sufrimiento de su familia. Cuanto más reflexionaba, más se daba cuenta de la gravedad de sus acciones. Sabía que tenía que hacer las cosas bien sin importar el costo. A medida que pasaban los días, la protesta se hacía más grande. Personas de todos los ámbitos de la vida se unieron al movimiento exigiendo responsabilidad y cambio. Las empresas locales mostraron signos de apoyo y los líderes comunitarios comenzaron a hablar en contra de la injusticia. La ciudad estaba unida en su llamado a la igualdad y el respeto en medio de las crecientes tensiones.
Un testigo clave del incidente dio un paso adelante. Lisa, una mujer joven que había visto lo que sucedió, estaba asustada pero sabía que la verdad tenía que salir a la luz. Se acercó a los medios listos para apoyar la historia de Walker. Su testimonio fue crucial, proporcionando la evidencia necesaria para desafiar la narrativa falsa. En el departamento de policía, los altos mandos se volvieron inquietos, querían controlar la narrativa y evitar más daños a su imagen. Las discusiones se acaloraron. Mientras debatían cómo manejar el creciente escándalo, el oficial Collins, ahora más decidido, decidió que era hora de tomar una posición. El grupo de María organizó una reunión del ayuntamiento, invitando a los miembros de la comunidad a expresar sus preocupaciones y compartir sus experiencias. La sala estaba llena de personas apasionadas, cada una con su propia historia. En medio de la discriminación, la atmósfera estaba cargada de determinación y esperanza, mientras todos trabajaban juntos para impulsar un cambio significativo. El general Walker continuó su lucha, trabajando en estrecha colaboración con su abogado para reunir más pruebas y construir un caso sólido. Sabía que sus acciones podrían allanar el camino para que otros ayudaran a desmantelar las barreras que habían frenado a tantos. Su coraje inspiró a otros a presentarse y compartir sus propias historias. El oficial Collins tomó una decisión difícil, se acercó al grupo de María y ofreció su apoyo, y estaba dispuesto a testificar sobre lo que había visto. Fue un movimiento arriesgado, pero él sabía que era lo correcto. Su admisión de irregularidades envió ondas de choque a través del departamento, desafiando los cimientos mismos de sus prácticas. Cuando la protesta alcanzó su punto máximo, un sentido de unidad y propósito llenó el aire. La gente marchó junta cantando por la justicia y la igualdad. El movimiento había crecido más allá de lo que nadie había imaginado, convirtiéndose en un faro de esperanza para el cambio. La ciudad observó con asombro cómo el poder de la voz de la comunidad no podía ser silenciado. Con el testimonio del testigo clave y el apoyo del oficial Collins, el caso en su contra y el departamento se fortalecieron. Se iniciaron investigaciones que descubrieron problemas más profundos de racismo y corrupción dentro de la fuerza. La evidencia era innegable, lo que obligó a los superiores a asumir la responsabilidad de sus acciones. En los momentos finales, el general Walker se paró frente a una gran multitud, reflexionando sobre el viaje hasta ahora. Hoy hemos demostrado que juntos podemos superar el odio y construir un futuro mejor, proclamó. La multitud estalló en vítores, sabiendo que sus esfuerzos estaban haciendo una diferencia, pero cuando el sol se puso en la ciudad, la lucha por la justicia estaba lejos de terminar, dejando a todos ansiosos por ver qué sucedería. El siguiente oficial, Ethan Collins, estaba de pie junto a su escritorio mirando fijamente el informe que acababa de presentar. La oficina a su alrededor vibraba con los sonidos habituales de teléfonos sonando y conversaciones distantes, pero se sentía aislado, atrapado en un torbellino de dudas y culpa. El recuerdo de los ojos asustados del caballero Marcus Walker lo perseguía. Nunca había tenido la intención de que las cosas se intensificaran como lo hicieron, pero su prejuicio lo había llevado a actuar precipitadamente. Ethan respiró. Patrón inquietante de perfilación racial y abuso de poder. Ethan sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Siempre había sabido que había problemas dentro del departamento, pero ver la evidencia presentada tan claramente fue un golpe a su conciencia. No podía creer que fuera parte de algo tan malo. La comprensión lo golpeó duro. Sus acciones de hoy no fueron un incidente aislado, sino parte de un problema sistémico más grande. Se reclinó en su silla frotándose las sienes. ¿Cómo podía continuar sirviendo a un departamento que toleraba tal comportamiento? Las líneas entre el bien y el mal se habían desdibujado, dejándolo confundido y en conflicto. Pensó en el general Walker, y cómo su vida había sido injustamente perturbada debido a sus propios prejuicios. Decidido a descubrir la verdad, Ethan decidió llevar sus hallazgos a alguien en quien pudiera confiar dentro del departamento. Se acercó a la teniente Sarah Mitchell, una colega a la que respetaba y siempre había considerado una amiga. Sarah era conocida por su integridad y justicia, lo que la convertía en la persona perfecta en quien confiar. Al día siguiente, Ethan organizó una reunión con Sarah en su oficina. Mientras caminaba por los pasillos del precinto, sintió una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué pasaría si Sarah fuera despedida? Sarah lo saludó cálidamente. Su expresión se volvió seria cuando comenzó a explicar. Sarah, encontré estos informes. Hay múltiples casos en los que individuos negros fueron atacados sin causa. Creo que nuestro departamento tiene un problema grave con el racismo y la corrupción. Sarah escuchó atentamente, sus ojos escaneando los documentos que Ethan había traído. Suspiró profundamente, recostándose en su silla. Ethan, esto es serio. Si lo que estás diciendo es verdad, debemos manejar esto con cuidado. Exponer tales problemas podría llevar a consecuencias importantes para todos los involucrados. Ethan asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Lo sé, pero no podemos ignorarlo. El caso del general Walker es solo la punta del iceberg. Debemos hacer algo antes de que más personas inocentes resulten lastimadas. Sarah puso una mano tranquilizadora en su hombro.
Entiendo de dónde vienes, déjame ver qué puedo hacer. Tal vez necesitemos acercarnos a autoridades superiores o incluso buscar ayuda externa para investigar estas afirmaciones. Ethan sintió un rayo de esperanza. Tal vez había una manera de arreglar las cosas después de todo, pero cuando salió de la oficina de Sarah, dudó. Ethan comenzó a volver a arrastrarse. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Podía confiar en que Sarah seguiría adelante sin ponerlos a ambos en peligro esa noche? Ethan no podía dormir. Seguía repitiendo los eventos de los últimos días en su mente tratando de darle sentido a todo. La evidencia que había encontrado era innegable, pero el miedo a las repercusiones pesaba mucho sobre él. Pensó en su familia, su carrera y el futuro que había imaginado para sí mismo. En las primeras horas de la mañana, Ethan tomó una decisión. No podía permanecer en silencio por más tiempo. La verdad necesitaba salir a la luz sin importar el costo. Comenzó a redactar un informe detallado que recopilaba todas las pruebas que había descubierto, cada documento, cada declaración de testigos, todo lo que apuntaba al racismo sistémico dentro del departamento estaba meticulosamente organizado cuando amaneció. Ethan sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado el primer paso para exponer la verdad, pero sabía que el camino por delante estaría plagado de desafíos. Necesitaba asegurarse de que su informe llegara a las manos adecuadas sin ser interceptado por aquellos que querían mantener la verdad oculta. Decidió enviar una copia a un periodista independiente. Confiaba en alguien que tenía una reputación de integridad y valentía. Sus dedos temblaban mientras escribía el correo electrónico adjuntando todos los archivos necesarios. Revisó todo 2 veces antes de presionar enviar, esperando que este fuera el catalizador del cambio. Los días siguientes fueron un borrón de anticipación y miedo. Ethan trató de seguir con sus deberes, pero el peso de sus acciones lo oprimía. Notó susurros y miradas de reojo de sus colegas, sintiendo que algo había cambiado dentro. Del departamento la tensión era palpable y Ethan no pudo evitar sentir los ojos de sospecha sobre él. Una noche cuando salía del recinto, Ethan recibió una llamada de Sarah. Ethan, tenemos que hablar, es urgente. Su corazón se aceleró cuando aceptó reunirse con ella en una cafetería cercana. Cuando llegó, Sarah parecía preocupada. Su compostura habitual fue reemplazada por inquietud. Ethan, las cosas están empeorando. Algunos de los altos mandos saben lo que has estado haciendo, no están contentos. Ethan sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué quieres decir con qué está pasando? Sarah se inclinó más cerca y bajó la voz. Están tratando de encubrirlo. No sé cuánto tiempo más podremos seguir con esto. Podrían ir a por ti si el informe se hace público. Ethan tragó saliva sintiendo que la gravedad de la situación se apoderaba de él. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Seguimos adelante sabiendo los riesgos? Sarah asintió lentamente. Creo que debemos hacerlo. Si paramos ahora, todos esos otros casos que descubrimos permanecerán ocultos y más personas sufrirán, pero debemos ser inteligentes al respecto. Necesitamos aliados tanto dentro como fuera del departamento. Ethan sintió una oleada de determinación. Estoy contigo, Sarah, cueste lo que cueste, tenemos que llegar hasta el final. Mientras continúan discutiendo sus próximos pasos. Ethan no pudo evitar sentir una sensación de camaradería y esperanza. Tal vez juntos podrían lograr el cambio que se necesitaba tan desesperadamente, pero en el fondo sabía el camino a seguir. Era peligroso e incierto esa noche mientras Ethan yacía en la cama, su mente corría con pensamientos y miedos. Pensó en el general Walker, que había sido agraviado debido a sus propios prejuicios. Pensó en las otras víctimas cuyas voces habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. Sabía que no podía dar marcha atrás ahora, no cuando tenía la oportunidad de hacer las cosas bien. A la mañana siguiente, Ethan llegó al trabajo con un nuevo sentido de propósito. Comenzó silenciosamente a reunir más pruebas y a comunicarse con otros oficiales que podrían estar dispuestos a hablar. No fue fácil. Muchos estaban demasiado asustados para presentarse por temor a represalias o la pérdida de sus carreras, pero algunas almas valientes dieron un paso adelante y brindaron información crucial que expuso aún más la profundidad de la corrupción del departamento a medida que la investigación ganaba impulso. Los medios se enteraron de la historia. El periodista comenzó a profundizar entrevistando a las víctimas y denunciantes que habían sido silenciados durante mucho tiempo. El público reaccionó con indignación, exigiendo responsabilidad y justicia para aquellos que habían sido agraviados. Ethan y Sarah vieron cómo los muros comenzaron a derrumbarse a su alrededor. Sus acciones estaban provocando un movimiento que exigía el fin del racismo sistémico. Y las protestas por la brutalidad policial estallaron en las calles con personas de todos los ámbitos de la vida uniéndose para apoyar la causa, pero con cada paso adelante, la resistencia dentro del departamento se hizo más fuerte. Ethan recibió mensajes amenazantes advirtiéndole que retrocediera o enfrentaría severas consecuencias. Algunos de sus colegas se volvieron contra él difundiendo rumores y mentiras para empañar su reputación.
Parecía que no importaba lo que hiciera, había quienes estaban decididos a mantener la verdad. Enterrado una tarde, cuando Ethan salía de una reunión comunitaria donde había hablado sobre la importancia de la justicia y la igualdad, fue confrontado por un grupo de oficiales liderados por el sargento Daniels, una de las figuras más influyentes del departamento. Daniels lo fulminó con la mirada. Su rostro retorcido por la ira: ha sido demasiado lejos, Collins, esto termina ahora. Ethan se mantuvo firme negándose a ser intimidado. Estoy haciendo lo correcto, Daniels, la comunidad merece saber la verdad, y también los que han sido heridos. Daniel se acercó más, su voz baja y amenazante: estás jugando un juego peligroso, Ethan, piensa en tu familia, tu carrera, vale la pena. Ethan lo miró a los ojos inquebrantablemente. Sí, vale la pena ver que se haga justicia y proteger a personas inocentes de ser lastimadas por prejuicios. Daniel sacude la cabeza: estás cometiendo un gran error, veremos hasta dónde te llevan tus convicciones. Mientras Daniels y su equipo se alejaban, Ethan sintió una mezcla de miedo y determinación. La batalla estaba lejos de terminar, y lo que estaba en juego era más alto que nunca. Sabía que enfrentarse a la corrupción dentro del departamento requeriría cada gramo de su fuerza y resiliencia. Esa noche en casa, Ethan encontró consuelo en el apoyo de su familia. Su esposa Laura y sus 2 hijos se escucharon mientras relataba los eventos de las últimas semanas. Laura sostuvo su mano con fuerza, sus ojos llenos de preocupación y orgullo. Estás haciendo lo correcto, Ethan, estamos aquí. Ethan sintió un nudo en la garganta. Lo siento mucho por cómo te traté. Me equivoqué y me arrepiento de mis acciones todos los días. Walker puso una mano sobre el hombro de Ethan. Reconocer su error es un primer paso crucial ahora. Es hora de tomar acción real y asegurarnos de que nada como esto vuelva a suceder. Ethan, sintiendo una sensación de alivio y propósito: estoy comprometido a ver esto hasta el final. General, quiero ayudar a generar un cambio real. Walker sonrió levemente: creo que puedes hacer la diferencia, trabajemos juntos para asegurar justicia e igualdad para todos. Su conversación marcó un punto de inflexión para Ethan. Ya no se trataba solo de su propia redención, se trataba de ayudar a otros que habían sido agraviados y luchar contra un sistema que permitía que la discriminación prosperara. A medida que pasaban las semanas, la investigación seguía ganando terreno. Más oficiales se presentaron compartiendo sus experiencias y apoyando el impulso de la reforma. El departamento enfrentó un escrutinio intenso y se estaban implementando cambios para abordar los problemas profundamente arraigados. Ethan y Sarah trabajaron incansablemente coordinando con investigadores externos y líderes comunitarios para garantizar que se abordara cada aspecto del problema. Organizaron reuniones del ayuntamiento que permitieron a las víctimas y sus familias compartir sus historias y exigir justicia. Una noche, mientras Ethan revisaba un nuevo lote de evidencia, su teléfono vibró con un mensaje de Sarah: tenemos un gran avance, nos vemos en la oficina mañana a las 9:12 de la noche. Ethan sintió una oleada de emoción mezclada con ansiedad. Cualquiera que fuera el avance, significaba que estaban un paso más cerca de exponer el alcance total de la corrupción del departamento. Sabía que mañana podría cambiar todo. A la mañana siguiente, Ethan llegó temprano a la comisaría con el corazón palpitando con anticipación. Sarah lo saludó con una mirada decidida. Encontramos evidencia concreta que vincula a varios oficiales de alto rango con el encubrimiento. Esta es la prueba que necesitábamos para acabar con ellos. Ethan sintió una ola de alivio que lo invadió. Esto es increíble. Sarah, finalmente podemos hacerlos responsables. Sarah asintió. Sí, pero debemos tener cuidado. No caerán sin luchar. Debemos prepararnos para la reacción y asegurarnos de tener todo documentado correctamente. Cuando comenzaron a recopilar las piezas finales de evidencia, Ethan no pudo evitar sentir una sensación de logro a pesar de los desafíos y el miedo. Estaban haciendo un progreso real. La verdad estaba saliendo a la luz y la justicia estaba a su alcance. Esa noche, las noticias estallaron. Los principales titulares detallaban la investigación sobre el departamento de policía que revelaba el alcance de la corrupción y el racismo que se había estado enconando durante años. El público reaccionó con una mezcla de ira y apoyo, exigiendo acciones rápidas y cambios significativos. Las protestas estallaron una vez más, pero esta vez se les unieron aliados de todos los ámbitos de la vida. Unidos en su demanda de justicia, el movimiento había crecido más allá de lo que Ethan y Sarah habían imaginado, convirtiéndose en un faro de esperanza para aquellos que habían sido silenciados durante mucho tiempo. En medio del caos, Ethan recibió una llamada del teniente Mitchell. Ethan, tenemos la última pieza de evidencia. Es hora de presentar todo a las autoridades y dejar que tomen los siguientes pasos. Ethan sintió una oleada de anticipación. Hagámoslo. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora, el día de la presentación, Ethan y Sarah se pararon frente a un panel de altos funcionarios. Oficiales de alto rango e investigadores independientes expusieron todas las pruebas, detallando meticulosamente los casos de mala conducta y racismo dentro del departamento.
La sala estaba tensa. El peso de sus hallazgos presionaba a todos los presentes cuando concluyeron su presentación. Hubo un momento de silencio antes de que el investigador principal hablara. Este es un caso serio y condenatorio. Procederemos con una investigación completa y nos aseguraremos de que los responsables rindan cuentas. Para ti, pase lo que pase, su apoyo inquebrantable le dio el coraje para seguir adelante, se dio cuenta de que no estaba solo en esta lucha. Profundamente tratando de calmar sus nervios. Miró alrededor del precinto y notó que sus colegas estaban absortos en sus tareas sin darse cuenta de la confusión que se estaba gestando dentro de él. El peso de sus acciones presionaba fuertemente sobre sus hombros. Siempre se había enorgullecido de ser un buen oficial que defendía la ley y protegía a la comunidad, pero ahora no podía deshacerse de la sensación de que había cruzado la línea que nunca podría descruzar. Su teléfono vibró y lo trajo de vuelta al presente. Era un mensaje de su mejor amigo Tom. Hola, hombre. ¿Todo bien? Pareces extraño últimamente. Ethan dudó por un momento antes de responder, sabiendo que no podía guardar esta carga para sí mismo. Ya no necesito hablar, ¿podemos encontrarnos esta noche? Esa noche Ethan conoció a Tom en su restaurante favorito, un lugar pequeño y acogedor que había sido su lugar desde la escuela secundaria. Tom lo saludó con una cálida sonrisa sin darse cuenta de la tormenta que se desataba en su interior. Ethan se sentaron en un reservado tranquilo de la esquina bebiendo sus cafés en silencio durante unos minutos. Finalmente, Ethan habló. Tom, necesito decirte algo. Algo malo sucedió hoy. Tom se inclinó preocupado. Grabado en su rostro, ¿qué está pasando? Ethan, sabes que puedes decirme cualquier cosa. Ethan respiró profundamente tratando de encontrar las palabras adecuadas. Yo le enseñé a mi unidad K9 a un hombre. Hoy, el general Marcus Walker es un general negro del ejército de los Estados Unidos. Creo que actué por enojo, no por razón. Me siento terrible por eso. Los ojos de Tom se abrieron en estado de shock. Ethan, ¿por qué harías eso? ¿Qué pasó? Ethan se pasó las manos por el cabello tratando de explicar que estábamos en ese evento comunitario, y algo en mí simplemente se rompió. Lo vi y por alguna razón pensé que no estaba tramando nada bueno. No debería haberlo hecho. Sé que estuvo mal. Tom se acercó y colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Ethan. Parece que realmente estás luchando con esto. Tal vez necesites hablar con alguien profesionalmente como un consejero. Ethan asintió agradecido por el apoyo de su amigo. No sé, Tom, siento que la arruiné en gran medida. Siempre he respetado al general Walker, esto no puede seguir sucediendo mientras continuaban su conversación. Ethan no podía deshacerse de la sensación de que algo estaba muy mal. Decidió cavar más profundo con la esperanza de encontrar respuestas y tal vez una manera de enmendarlo. Esa noche, después de que Tom se fue, Ethan regresó a su escritorio y comenzó a revisar viejos informes y registros en busca de signos de mala conducta o incidentes similares. Pasaron las horas y sus ojos se cansaron, pero no pudo detenerse. Luego, enterrado en lo profundo de los archivos, encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. Múltiples informes detallaban incidentes similares. Los negros y las personas fueron injustamente atacados y acosados por la fuerza policial. Los nombres, las fechas y las descripciones coincidían con los había otros que creían en la causa y estaban dispuestos a apoyarlo. Juntos formaron un frente unido contra la injusticia que había plagado su comunidad durante demasiado tiempo. Los días se convirtieron en semanas y la presión aumentó. La investigación había llegado a un punto crítico con evidencia que apuntaba a funcionarios de alto nivel dentro del departamento. El público exigía rendición de cuentas y no había vuelta atrás. Ethan sabía que sus acciones habían puesto las cosas en movimiento y tenía que llevarlo hasta el final. Una mañana, mientras Ethan se preparaba para otro día de trabajo, recibió una visita inesperada del general Marcus Walker. Los dos hombres estaban en la cocina. El aire estaba cargado de emociones no expresadas. El general Walker. Ethan comenzó a luchar para encontrar las palabras adecuadas. Walker asintió con la cabeza. Su expresión era seria pero comprensiva. Ethan, sé por qué hiciste lo que hiciste. He oído sobre los informes que descubriste. Se necesita mucho coraje para ponerse de pie así. Ethan sintió una sensación de alivio y triunfo. Su arduo trabajo y determinación habían dado sus frutos. Finalmente se estaba reconociendo la verdad y el cambio estaba en el horizonte. En las semanas siguientes, el departamento experimentó reformas significativas. Los oficiales fueron responsabilizados por sus acciones y se implementaron nuevas políticas para prevenir futuros abusos de poder. Los programas de capacitación centrados en el antirracismo y la participación comunitaria se volvieron obligatorios con el objetivo de reconstruir la confianza entre la policía y las comunidades a las que servían. Ethan vio cómo el departamento comenzaba a transformarse sintiendo un sentimiento de orgullo por el papel que había desempeñado al impulsar ese cambio.
Sabía que todavía quedaba mucho trabajo por hacer, pero el progreso que habían logrado era un paso en la dirección correcta. Una tarde, cuando salía del recinto, Ethan se encontró con el general Walker una vez más. Los dos hombres compartieron un respetuoso asentimiento, un reconocimiento silencioso del viaje que habían hecho juntos. Gracias, Ethan Walker, dijo en voz baja. Has hecho mucho bien. Ethan sonrió sintiendo una sensación de cierre. Gracias, general. No fue fácil, pero valió la pena mientras se alejaba. Ethan sintió un renovado sentido de propósito, había enfrentado sus propios prejuicios, luchó contra la corrupción y ayudó a generar un cambio significativo. El viaje había sido largo y difícil, pero al final había llevado a la curación y la esperanza de un futuro mejor. Ethan Collins se sentó solo en su oficina con poca luz, mirando fijamente la pila de informes en su escritorio. El peso de sus acciones presionaba fuertemente sobre sus hombros. Todavía podía ver el miedo en los ojos del general Marcus Walker. La noche en que se había desplegado la unidad K9, ese recuerdo lo perseguía todos los días, haciendo que el sueño fuera esquivo y la paz imposible. Collins sabía que ya no podía ignorar su conciencia. La evidencia que había encontrado demostraba la inocencia de Walker, y mostraba un patrón preocupante de discriminación dentro del departamento. Sintió un fuerte impulso de hacerlo. Lo que era correcto incluso si eso significaba arriesgar todo por lo que había trabajado. La idea de enfrentar a sus colegas y admitir su error era aterradora, pero la culpa era insoportable. Una noche después de un turno largo, Collins se reunió con su amiga cercana, la sargento Lisa Morales, en un café tranquilo. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien en quien pudiera confiar mientras derramaba sus miedos y dudas. Lisa escuchó atentamente, sus ojos llenos de preocupación y comprensión. Tienes que hacer lo correcto, Ethan. Lisa dijo suavemente, guardar esto dentro solo empeorará las cosas. Collins respiró profundamente sintiendo una sensación de alivio después de compartir su carga. Ya no puedo guardar silencio, necesito dar un paso al frente y decir la verdad sobre lo que le pasó al general Walker y lo ¿qué ha estado sucediendo en el departamento? Lisa asintió ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Te apoyaré pase lo que pase, no estás solo en esto. Decidido a tomar acción, Collins comenzó a reunir todas las pruebas que había recopilado, revisó los informes, recopiló las declaraciones de los testigos y organizó todo meticulosamente. Cada pieza de información fortaleció su determinación de exponer la corrupción y el racismo que habían manchado su departamento durante demasiado tiempo. Los días se convirtieron en noches mientras Collins trabajó incansablemente preparando su caso para presentarlo a las autoridades superiores y a los medios de comunicación. Sabía que revelar la verdad traería consecuencias significativas, pero no podía vivir más con la culpa. La idea de que Marcus Walker sufriera por sus acciones lo impulsó a seguir adelante. Finalmente llegó el día en que Collins se sintió listo para hacer su movimiento. Organizó una reunión con un periodista de confianza que tenía reputación de descubrir la verdad. Cuando entró en la sala de reuniones, su corazón latía con fuerza en su pecho. Este era el momento para el que se había estado preparando, el momento que podría cambiarlo todo. Señor Collins, lo he estado esperando. El periodista lo saludó, haciendo un gesto para que se sentara. Collins respiró profundamente y comenzó a explicar todo, cómo había atacado injustamente al general Walker, la evidencia del racismo sistémico y los encubrimientos que había descubierto dentro del departamento. El periodista escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas para aclarar los detalles. Cuando Collins terminó su historia, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había hecho lo que tenía que hacer, pero ahora el verdadero desafío estaba comenzando. Unos días después, estalló la noticia. Los medios expusieron el incidente que involucraba al general Walker y la unidad K9, junto con la evidencia de discriminación generalizada dentro del departamento de policía. La indignación pública aumentó a medida que la gente exigía rendición de cuentas y justicia. Las protestas estallaron en las calles pidiendo la renuncia de los oficiales corruptos y la implementación de reformas para prevenir tales injusticias en el futuro. Collins observó los eventos que se desarrollaban con el corazón apesadumbrado. Sabía que presentarse no sería fácil y que podría enfrentar severas repercusiones. Sin embargo, ver el apoyo de la comunidad y la solidaridad entre los que luchan contra el racismo le dio esperanza. Creía que sus acciones podrían conducir a un cambio significativo no solo para el general Walker, sino para todos. Que había sido perjudicado por el sistema, pero justo cuando las cosas parecían ir en la dirección correcta, Collins recibió un aviso anónimo. Alguien dentro del departamento se había enterado de sus planes y estaba decidido a detenerlo. Una noche tarde, cuando Collins se preparaba para testificar en una conferencia de prensa, de repente se enfrentó a un grupo de oficiales liderados por su superior, el capitán Daniels. Ethan Collins está bajo arresto por mala conducta y obstrucción de la justicia. El capitán Daniels declaró que su voz era fría y autoritaria. Vendrá con nosotros. Inmediatamente, Collins sintió una oleada de miedo e incredulidad. Había anticipado una reacción violenta,
pero esto fue más allá de todo lo que había imaginado. Su corazón se aceleró cuando los oficiales se movieron para esposarlo, impidiéndole compartir su historia con el mundo. La habitación pareció cerrarse y alrededor de él mientras lo escoltaban. El peso de su decisión ahora se hizo plenamente evidente mientras se lo llevaban. Collins vislumbró a Marcus Walker, observando desde la distancia. Sus ojos se encontraron y Walker le dio un leve asentimiento de aliento. Una promesa silenciosa de que la pelea estaba lejos de terminar a pesar de estar detenido. Collins sabía que sus acciones ya habían encendido una chispa que continuaría ardiendo intensamente, empujando a otros. Para enfrentarse a la injusticia y luchar por lo que era correcto, encerrado en un pozo de contención, Collins reflexionó sobre su viaje. Había tomado una posición contra el racismo y la corrupción, arriesgando todo para proteger al general Walker, y expuso la verdad. Aunque ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones, sintió una sensación de paz al saber que había hecho lo correcto. La batalla por la justicia recién había comenzado y Collins estaba decidido a llevarla a cabo sin importar el costo. En los días siguientes, la noticia del arresto de Collins se difundió rápidamente. Sus partidarios se manifestaron frente a la estación de policía exigiendo su liberación y pidiendo una investigación independiente sobre las prácticas del departamento. La respuesta del público fue abrumadora y muchos vieron a Collins como un héroe que se atrevió a hablar en contra del racismo sistémico dentro de la sala del tribunal. Collins se mantuvo firme frente a sus acusadores con una determinación inquebrantable. Sabía que la lucha por la justicia estaba lejos de terminar y que sus acciones habían puesto en marcha una cadena de eventos que no se podían detener fácilmente cuando comenzó el juicio. Cole se mantuvo firme, decidido a continuar su búsqueda de la verdad y la igualdad sin importar los obstáculos que se avecinaban. Durante toda la terrible experiencia, el general Walker siguió siendo un pilar de fortaleza y apoyo. Usó su influencia y conexiones para defender a Collins, asegurando que su historia llegara a una audiencia más amplia. La inquebrantable creencia de Walker en la integridad de Collins ayudó a influir en la opinión pública y a atraer atención adicional a los problemas de racismo y corrupción dentro de la fuerza policial. A medida que avanzaba el juicio, surgieron más pruebas que expusieron aún más la profundidad de la discriminación dentro del departamento. Los testigos se presentaron y compartieron sus propias experiencias de prejuicio y abuso, pintando un panorama completo de un sistema roto que necesita desesperadamente reformar. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla donde se luchó por la verdad con Collins y Walker, liderando la carga contra la injusticia. El juez, que reconoció la gravedad de la situación, ordenó una investigación exhaustiva sobre las prácticas del departamento, la creciente presión del público y la evidencia innegable presentada en el tribunal dejaron poco espacio para la negación. El coraje de Collins al enfrentarse a fuerzas poderosas inspiró a otros a presentarse, amplificando el llamado al cambio. Cuando el caso llegó a su fin, quedó claro que eran necesarias reformas significativas para erradicar el racismo profundamente arraigado dentro de la fuerza policial. El departamento enfrentó un escrutinio generalizado con muchos oficiales enfrentando acciones disciplinarias y se implementaron cambios sistémicos para promover la igualdad y la responsabilidad. Al final, la valentía de Collins dio sus frutos. La investigación condujo a la exposición de numerosas prácticas corruptas que resultaron en arrestos y la reestructuración del liderazgo del departamento. El general Walker fue completamente exonerado y su reputación como un líder militar respetado permaneció intacta. El vínculo entre Collins y Walker simbolizó la fuerza y la resistencia necesarias para superar la adversidad y luchar por lo correcto, aunque Collins había sacrificado su carrera y enfrentado desafíos personales. Las dificultades que sus acciones habían desencadenado un movimiento que conduciría a un cambio duradero. La comunidad, una vez dividida por la desconfianza y el miedo, comenzó a sanar y reconstruirse fomentando un renovado sentido de unidad y justicia. Collins y Walker ahora están unidos en su misión y continuaron abogando por la igualdad, asegurando que sus esfuerzos dejarían un legado duradero para las generaciones futuras. Su historia sirvió como un poderoso recordatorio de que el coraje y la determinación de una persona pueden tener un impacto significativo al inspirar a otros a luchar contra la discriminación y por una sociedad más justa y equitativa. El viaje de Collins de un oficial en conflicto a un defensor de la justicia destacó la importancia de enfrentar los propios prejuicios y tomar una posición incluso frente a una oposición abrumadora. Cuando el polvo se asentó y la comunidad comenzó a avanzar, Collins encontró consuelo al saber que había marcado una diferencia. El viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero el resultado valió la pena cada sacrificio. No solo había ayudado a traer justicia para el general Walker, sino que también había allanado el camino para un futuro más brillante e inclusivo para todos. Al final,
Collins se dio cuenta de que la verdadera redención provenía de reconocer sus errores y tomar medidas para rectificarlos. Su asociación con Walker había forjado una poderosa alianza que continuaría luchando contra la injusticia y promoviendo la igualdad durante los años venideros. Juntos, eran un testimonio de la fuerza del espíritu humano y el poder perdurable de hacer lo correcto, sin importar el costo. El oficial Ethan Collins estaba sentado solo en su oficina tenuemente iluminada. El peso de sus acciones presionándolo como una fuerza invisible. La habitación se sentía más fría de lo habitual. El silencio ensordecedor después del caos que había estallado por su decisión de apuntar al general Marcus Walker. Collins miró fijamente su escritorio, su mente repitiendo los eventos que lo habían traído aquí. La mañana había comenzado como cualquier otra. Recibió una llamada sobre un individuo sospechoso en el evento comunitario donde el general Walker estaba presente sin ninguna razón real. Impulsado por sus propios prejuicios, Collins había decidido desplegar su unidad K9. La vista de Rex, su perro leal, lanzándose hacia Walker, era algo que no podía borrar de su memoria. El general había escapado, pero no sin dejar atrás un rastro de preguntas y dudas. Ahora las consecuencias lo estaban alcanzando. Lo habían suspendido en espera de una investigación. La noticia se había extendido rápidamente a través de departamento y los susurros de sus acciones resonaban en cada rincón. Collins sintió el aguijón de la traición de sus colegas, amigos e incluso su familia. Su esposa Laura lo había apoyado, pero ni siquiera ella pudo protegerlo de la creciente tensión en casa. A medida que pasaban los días, comenzaron las amenazas, llamadas anónimas en medio de la noche queriendo que retrocediera o enfrentara consecuencias terribles. Su hogar se sentía inseguro y a menudo se encontraba cerrando cada puerta y ventana. Sus nervios estaban desgastados. El oficial, una vez orgulloso, ahora era un hombre bajo asedio. Su reputación empañada por un solo momento de prejuicio descontrolado. A pesar de la creciente presión, Collins no podía quitarse la sensación de que había cometido un terrible error. Recordó la actitud tranquila del general Walker y la fuerza que había demostrado incluso en ese momento aterrador. Collins se dio cuenta de que sus acciones no solo habían puesto en peligro a un líder respetado, sino que también habían alimentado las llamas del racismo que habían estado hirviendo durante demasiado tiempo. Decidido a arreglar las cosas, Collins se acercó a Laura. «No puedo seguir viviendo así», confesó una noche con la voz quebrada. «Necesito ayudar a Walker, necesito arreglar esto». Laura lo levantó con una mezcla de miedo y esperanza. «No va a ser fácil», advirtió, «pero si realmente quieres enmendarlo, te apoyaré con una determinación renovada». Collins decidió ponerse del lado de Walker. Comenzó a reunir pruebas y testimonios para demostrar la inocencia de Walker y exponer el sesgo racial dentro del departamento de policía. Cada paso adelante se sentía como una batalla, pero Collins estaba decidido. Sabía que enfrentar las consecuencias de sus acciones era la única manera de encontrar la redención. Una tarde, mientras Collins estaba reconstruyendo su caso, recibió una llamada de Walker. «Ethan, necesito tu ayuda, Walker», dijo urgentemente. «Me han informado de que hay conversaciones sobre una baja deshonrosa del ejército. Dicen que mis acciones fueron impropias de un general». Collins sintió una oleada de ira y frustración. «Esto es indignante», respondió. «Tenemos que luchar contra esto. Voy a hacer todo lo que pueda para apoyarte». El lado de Walker profundamente lo aprecio, pero ya no se trata solo de mí, se trata de luchar contra el racismo que existe dentro de nuestras instituciones. Si fallamos, ¿qué mensaje envía eso a nuestra comunidad? Collins nuevo Walker tenía razón, esto era más grande que la carrera de un solo hombre, se trataba de justicia e igualdad. Se prometió a sí mismo que no defraudaría a Walker. Cuando Collins profundizó en la investigación, descubrió una red de corrupción y discriminación racial que iba mucho más allá de sus acciones iniciales. Los agentes del departamento estuvieron involucrados en encubrir incidentes similares, silenciar a los oficiales que se atrevieron a hablar. Cuanto más descubría Collins, más peligrosa se volvía su misión. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina improvisada en casa, Collins escuchó un fuerte estruendo en la planta baja. Su corazón se aceleró cuando alcanzó su teléfono listo para pedir ayuda, pero antes de que pudiera hacerlo, podría marcar una figura sombría apareció en la ventana mirando fijamente. Collins se congeló, el miedo lo agarró con fuerza, sabía que lo estaban observando, pero no podía dejar que lo detuviera. Rápidamente agarró su computadora portátil y archivos importantes, escondiéndolos en un lugar seguro. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando a Collins conmocionado, pero más decidido que nunca. Se dio cuenta de que exponer la verdad no solo pondría su carrera en juego, sino también su vida. Al día siguiente, Collins se reunió con Walker para discutir su estrategia. «Tenemos que hacerlo público», Collins dijo firmemente. «La comunidad merece saber lo que está sucediendo, y necesitamos su apoyo». Walker asintió, estuvo de acuerdo, pero tenemos que tener cuidado, están observando cada uno de nuestros movimientos. Mientras se preparaban para presentar sus hallazgos al público, Collins no pudo evitar sentir una sensación de esperanza. Por primera vez creyó que el cambio era posible, pero
Justo cuando estaban a punto de hacer su movimiento, Collins recibió un mensaje amenazante: deténgase ahora o enfrente las consecuencias. Le mostró el mensaje a Walker, que parecía preocupado. Están tratando de asustarnos, Walker, dijo, pero no podemos dar marcha atrás. Collins respiró profundamente, robándose a sí mismo. Para lo que estaba por venir tenemos que seguir adelante, por ti, por nuestra comunidad, y por todos los que han sufrido a causa del racismo. Mientras los dos hombres se mantenían juntos, listos para enfrentar la tormenta, Collins sintió un renovado sentido de propósito. Estaban unidos en su lucha contra la injusticia, y nada los detendría de buscar la verdad. Pero justo cuando estaban a punto de realizar su primera conferencia de prensa, Collins recibió una llamada que cambiaría todo. Ethan, necesitamos verte de inmediato. La voz del otro lado dijo fríamente: ha habido un desarrollo. Collins sintió un escalofrío recorrer su columna. Sabía que lo que viniera después podría hacer o deshacer su lucha por la justicia. Con el corazón apesadumbrado, aceptó reunirse sin ser consciente de los desafíos que lo esperaban. Collins llegó al lugar designado, un edificio anodino que exudaba un aire de secreto. Mientras caminaba por los pasillos, los recuerdos de sus acciones y sus repercusiones pesaban mucho en su mente. No pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta al defender a Walker. Dentro de la habitación, encontró a un grupo de oficiales esperándolo. El líder, el capitán Reynolds, dio un paso adelante, su expresión severa. Ethan, tenemos que hablar sobre tu futuro en este departamento. Collins respiró profundamente, tratando de mantener la calma. Estoy aquí para ayudar, respondió con firmeza. ¿Qué está pasando? Reynolds suspiró, sacudiendo la cabeza. Tus acciones han puesto a todo el departamento bajo escrutinio. Hemos recibido quejas sobre tu comportamiento y el incidente con el general Walker. Estás suspendido por tiempo indefinido. Collins sintió una oleada de frustración y tristeza. Hice lo que pensé que era correcto, protestó. No dejaré que el racismo continúe enconándose en nuestra fuerza. Reynolds lo miró con simpatía pero con firmeza. Tus intenciones pueden haber sido buenas, pero la forma en que lo manejaste estuvo mal. Tenemos que seguir el protocolo. Antes de que Collins pudiera responder, otro oficial entró en la habitación sosteniendo un archivo. Capitán, hay algo que necesitas ver, dijo mientras le entregaba los documentos. Reynolds los miró brevemente antes de volver a mirar a Collins. Estos son registros de incidentes similares que fueron encubiertos para proteger la reputación del departamento. Reynolds explicó que no podemos permitir que expongas todo esto. Collins sintió una mezcla de ira y determinación. Si no puedo enfrentarme a esta corrupción, entonces ¿quién lo hará? Reynolds negó con la cabeza con tristeza. Lo siento, Ethan, pero esto está fuera de tu control. Ahora que Collins salió del edificio, la realidad de su situación lo golpeó con fuerza. Estaba solo en su lucha, enfrentando no solo consecuencias profesionales sino también amenazas personales. El camino por delante estaba lleno de peligros, pero se negó a rendirse. En casa, Laura trató de consolarlo. Hiciste lo correcto, le aseguró, pero va a ser difícil. Collins asintió. Su resolución se endureció. No dejaré que nos silencien. Tenemos que seguir luchando. Dave se convirtió en semanas mientras Collins y Walker continuaban su batalla contra el sistema. Mantuvieron reuniones secretas, reunieron más evidencia y se acercaron a los aliados que creían en su causa. La comunidad comenzó a unirse en torno a ellos, exigiendo irresponsabilidad y cambio. Una noche, mientras Collins se preparaba para otra reunión, recibió un visitante inesperado. Era el oficial Daniels, un joven oficial que siempre había admirado a Collins. Ethan, necesito hablar contigo, Daniel dijo en voz baja. Collins le dio la bienvenida adentro, sintiendo que Daniels tenía algo importante que compartir. ¿Qué piensas? Daniels respiró profundamente. He visto cosas en este departamento que ya no puedo ignorar más. Quiero ayudarte a ti y a Walker a exponer la verdad. Collins sintió un rayo de esperanza. Cualquier apoyo es bienvenido. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir juntos. Empezaron a reconstruir el alcance total de la corrupción dentro del departamento. Cada nuevo descubrimiento alimentaba su determinación de llevar justicia a Walker y desmantelar el racismo sistémico que plagaba su comunidad. Mientras trabajaban incansablemente, Collins no pudo evitar pensar en el costo personal de sus acciones. Había perdido el respeto de muchos colegas, enfrentó amenazas a su seguridad y puso a su familia bajo un estrés inmenso, pero ver a Walker mantenerse fuerte frente a la adversidad le dio la fuerza para continuar. Una tarde, mientras Collins revisaba la evidencia, recibió una llamada de Walker. Ethan, necesitamos reunirnos algo. Collins se fue a descansar al lugar con el corazón palpitando de preocupación. Cuando llegó, encontró a Walker con cara de preocupado. ¿Qué está pasando?, Collins preguntó. Walker respiró hondo. Me han informado de que mi baja deshonrosa sigue adelante. Están usando esta situación para empañar mi reputación y cuestionar mi servicio. Collins sintió una ola de ira. Este es un intento descarado de silenciarte. No podemos dejar que hagan esto. Walker asintió. Lo sé, pero debemos ser estratégicos. Esto ya no se trata solo de nosotros. Se trata de cambiar el sistema. Collins puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Walker. Estamos juntos en esto.
Encontraremos una manera de contraatacar mientras discutían sus próximos pasos. Collins no pudo evitar sentir una sensación de urgencia. El tiempo se estaba acabando y lo que estaba en juego era más alto que nunca. Necesitaban actuar rápidamente para evitar que Walker se fuera. La baja injusta de Walker y la exposición de la corrupción del departamento más tarde esa noche, Collins se sentó solo a reflexionar sobre el viaje hasta ahora, pensó en la noche en que había desplegado a Rex en Walker, el momento en que se dio cuenta de su error y el camino que lo había llevado a este punto, supo que enfrentar las consecuencias de sus acciones era lo más difícil que había hecho, pero también sabía que era la elección correcta. Justo cuando estaba a punto de acostarse, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era una foto que mostraba a Walker siendo escoltado fuera del cuartel general del ejército, las palabras baja deshonrosa estampadas en él. Collins sintió una oleada de desesperación, pero también una determinación renovada. No podían dejar que Walker perdiera su carrera por esta injusticia. Al día siguiente, Collins y Walker decidieron hacer públicos sus hallazgos, organizaron una conferencia de prensa invitando a los medios de comunicación y líderes comunitarios. Mientras se preparaban para hablar, Collins sintió una mezcla de miedo y esperanza. Esta era su oportunidad de hacer una verdadera diferencia, pero justo cuando estaban a punto de subir al podio, la sala quedó en silencio. Un oficial se les acercó con una mirada de finalidad en sus ojos. Lo siento, pero tenemos que cancelar este evento. No es seguro para ti proceder. Collins sintió un nudo apretarse en su estómago. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? El oficial dudó antes de responder. Estás presionando demasiados botones. No podemos permitir que esto salga. Walker dio un paso adelante, su voz firme. A pesar de la tensión, no puede silenciar la verdad. La comunidad merece saber qué está pasando. El oficial negó con la cabeza. Encontraremos otra manera de manejar esto. Mientras eran escoltados afuera, Collins y Walker intercambiaron una mirada decidida. Su lucha estaba lejos de terminar, y sabían que el camino por delante sería aún más desafiante, pero estaban unidos en su misión, listos para enfrentar cualquier consecuencia que se les presentara. De regreso a casa, Laura abrazó a Collins con fuerza. Estás haciendo lo correcto, susurró. Estoy tan orgullosa de ti. Collins la miró a los ojos encontrando fuerza en su apoyo inquebrantable. No podría hacer esto sin ti. Mientras los días se convertían en meses, Collins y Walker continuaron su incansable búsqueda de justicia. Enfrentaron reveses y obstáculos a cada paso, pero su vínculo solo se hizo más fuerte. La comunidad comenzó a verlos como símbolos de resiliencia y esperanza, inspirando a otros a levantarse contra racismo y corrupción. Una noche, cuando Collins se preparaba para otra reunión, recibió una llamada de una fuente inesperada. Era el detective Ramírez, un ex amigo y aliado que había estado investigando silenciosamente la corrupción del departamento durante años. Ethan, tengo información que podría ayudarnos. Ramírez dijo, nos vemos mañana urgentemente en el antiguo almacén de la Quinta Calle. Collins sintió una oleada de esperanza. Estaré allí al día siguiente. Collins y Walker llegaron al almacén sin saber qué esperar. Dentro encontraron a Ramírez esperando con una pila de documentos. He estado reuniendo pruebas durante meses. Ramírez explicó que esto es todo lo que necesitan para exponer la corrupción del departamento de una vez por todas. Collins sintió una sensación de alivio que lo invadió. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Gracias. Con la ayuda de Ramírez, compilaron un caso completo contra el departamento que detalla años de encubrimientos de discriminación racial y abuso de poder. Fue un gran avance que finalmente podría sacar la verdad a la luz. Mientras se preparaban para presentar sus hallazgos a las autoridades, Collins no pudo evitar sentir una sensación de logro. Habían llegado tan lejos, enfrentando innumerables desafíos y superando inmensos obstáculos, pero la lucha no había terminado. Sin embargo, el día de la audiencia, Collins se paró frente al panel con el corazón palpitando con anticipación. Walker estaba a su lado, un pilar de fuerza y dignidad. Juntos presentaron la evidencia que ponía en evidencia la corrupción que había plagado al departamento durante demasiado tiempo. La sala estaba llena de tensión mientras el panel revisaba los documentos. Collins contuvo la respiración esperando que sus esfuerzos finalmente condujeran a la justicia. Después de lo que pareció una eternidad, el panel tomó una decisión. La corrupción dentro del departamento era innegable y se ordenaron reformas inmediatas. Collins sintió una ola de alivio y triunfo. Su arduo trabajo había dado sus frutos y el cambio finalmente estaba en el horizonte. Walker fue absuelto de todos los cargos y su reputación fue restaurada. Y la amenaza de baja deshonrosa se levantó cuando salieron de la sala de audiencias. Collins y Walker compartieron un momento de gratitud silenciosa por haber enfrentado las consecuencias de sus acciones y haber emergido más fuertes unidos en su búsqueda de justicia e igualdad. Más tarde, esa noche, Collins se sentó con Laura reflexionando sobre el viaje. No fue fácil, admitió, pero lo hicimos. Laura sonrió cálidamente. Defendiste lo que era correcto incluso cuando era lo más difícil de hacer. Estoy tan orgulloso de ti. Collins miró por la ventana sintiendo una sensación de paz.
Esto es solo el comienzo, todavía hay mucho trabajo por hacer. Pero hemos dado un gran paso adelante. Cuando el sol se puso arrojando un resplandor dorado sobre el horizonte, Collins sabía que su lucha contra el racismo y la corrupción estaba lejos de terminar, pero con aliados como Walker y el apoyo de su comunidad, estaba listo para continuarla. Batalla por un mundo más justo e igualitario, y así Collins enfrentó las consecuencias de sus acciones con coraje y determinación, preparando el escenario para los capítulos finales de su poderoso viaje hacia la redención y el cambio. El general Marcus Walker estaba al frente del abarrotado centro comunitario, su uniforme impecable y su presencia imponiendo respeto. La sala estaba llena de anticipación mientras personas de todos los ámbitos de la vida se reunían para escucharlo hablar. Hoy fue diferente. Hoy no fue solo un general. Fue un símbolo de resiliencia y esperanza. Gracias a todos por venir. Walker comenzó con su voz firme pero llena de emoción. Estamos aquí porque algo injusto me sucedió. Algo que no debería sucederle a nadie. Es hora de que nos unamos contra el racismo y la discriminación. Al otro lado de la sala, el oficial Ethan Collins observó a Walker con una mezcla de admiración y determinación. Había tomado una decisión difícil de apoyar a Walker a pesar de los riesgos. Collins sabía que al unir fuerzas con Walker podrían hacer una diferencia real. Había visto el dolor que causaba el racismo y quería ayudar a terminar con él. Mientras Walker continuaba hablando, la audiencia escuchó atentamente. La gente compartió sus propias historias de enfrentar la discriminación, creando un poderoso sentido de unidad. Collins sintió una oleada de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podrían cambiar las cosas para mejor. De repente, las puertas del centro comunitario se abrieron de golpe. Un grupo de manifestantes enojados y desesperados irrumpió. Gritaron acusaciones y exigieron acciones inmediatas contra el departamento de policía. La sala estalló en caos mientras las voces chocaban y los ánimos se caldeaban. Walker dio un paso adelante. Adelante, levantando las manos para calmar a la multitud. Por favor, todos, hablemos de esto, la violencia no resolverá nada. Sus palabras fueron recibidas con reacciones encontradas, algunos asintieron con la cabeza, mientras que otros permanecieron hostiles en medio de la confusión. Collins se acercó a Walker en silencio. Necesitamos mantenerlos tranquilos, susurró, si podemos mostrarles que estamos de su lado, tal vez podamos cambiar esto. Walker asintió, entendiendo el delicado equilibrio que necesitaban mantener juntos. Trabajaron para mediar en la situación, trayendo lentamente a la multitud de regreso a un lugar de razón. Fue una pequeña victoria, pero fue un comienzo. Más tarde esa noche, Walker y Collins se sentaron en un rincón tranquilo del centro comunitario. La tensión de antes todavía estaba en el aire, pero también había una sensación de logro. Habían logrado evitar que las cosas empeoraran, pero sabían que todavía había un largo camino por delante. Lo hicimos bien hoy, dijo Collins con un dejo de alivio en su voz, pero todavía hay mucho por hacer. Walker parecía pensativo. Necesitamos construir un sistema de apoyo sólido. La gente necesita ver que estamos unidos en esta lucha mientras discuten sus próximos pasos. Una mujer joven se acercó a ellos vacilante. Disculpe, ella comenzó con voz temblorosa, escuché lo que ambos hicieron hoy, quiero ayudar, tengo conexiones que pueden brindarnos más apoyo. Walker y Collins intercambiaron una mirada. Este era exactamente el tipo de ayuda que necesitaban. Nos encantaría tenerte a bordo, Walker, respondió cálidamente la joven, sonrió alivio evidente en su rostro. Mi nombre es Jasmine, he estado organizando esfuerzos comunitarios durante años juntos, podemos hacer un impacto real. Con la ayuda de Jasmine, la red comenzó a crecer, más personas se unieron a su causa, cada uno aportando habilidades y perspectivas únicas, organizaron reuniones, manifestaciones y eventos de recaudación de fondos, todos destinados a exponer la verdad y exigir justicia. Una noche, mientras estaban planeando su próximo movimiento, Jasmine recibió una llamada, su rostro palideció mientras escuchaba a la persona del otro lado. Tenemos un problema, dijo colgando el teléfono, alguien está tratando de sabotear nuestros esfuerzos. El corazón de Walker se hundió. ¿Qué quieres decir? Jasmine explicó que había rumores de que alguien estaba filtrando información falsa a los medios tratando de desacreditar su movimiento. Estaba claro que su lucha contra el racismo se encontró con una feroz resistencia de aquellos que querían mantener el status quo. No podemos dejar que ganen. Collins dijo firmemente que debemos mantenernos fuertes y seguir avanzando. Walker asintió con la cabeza. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás, ahora vamos a reforzar nuestra seguridad y asegurarnos de que nuestro mensaje siga siendo claro y verdadero. El equipo trabajó incansablemente, decidido a superar los obstáculos en su camino. Celebraron reuniones secretas para discutir estrategias, asegurar que sus planes permanecieran confidenciales. La confianza entre ellos se hizo más fuerte a medida que enfrentaban desafíos juntos. Un día Jasmine descubrió evidencia crucial que podría exponer la corrupción dentro del departamento de policía. Era arriesgado, pero sabían que era necesario para lograr un cambio real. Walker
y Collins se prepararon para presentar la evidencia al público con la esperanza de que desencadenara el movimiento que necesitaban. A medida que se acercaba el día del anuncio, los nervios estaban a flor de piel. Los partidarios se reunieron con anticipación, ansiosos por escuchar la verdad. Walker respiró profundamente al subir al escenario con Collins y Jasmine a su lado. Hoy revelamos la verdad. Walker comenzó a sostener la evidencia que habían reunido. Esta es una prueba de la discriminación y la corrupción que ha plagado a nuestra comunidad durante demasiado tiempo. La multitud estalló en aplausos, su energía alimentando el movimiento. La gente coreó por justicia e igualdad, sus voces unidas en una causa común. Fue un momento poderoso que marcó un punto de inflexión en su lucha contra el racismo. Sin embargo, no todos estaban contentos con su progreso en el departamento de policía. Los altos mandos estaban furiosos por la exposición, decidieron tomar represalias con la esperanza de desmantelar el movimiento. Antes de que ganara más impulso una noche, Collins recibió un mensaje amenazador que le advertía que retrocediera o enfrentaría graves consecuencias. El miedo se apoderó de él, pero se negó a dejarse intimidar. Sabía que defenderse contra el racismo era lo correcto. No importa el costo. Walker notó el cambio en Collins, vio la preocupación en los ojos de su amigo y supo que la lucha estaba pasando factura. Tenemos que mantenernos fuertes. Walker animó. No podemos dejar que el miedo nos controle. Juntos reunieron a sus partidarios, reforzaron la importancia de su misión, compartieron sus historias, destacaron el impacto personal de la discriminación y la urgente necesidad de cambio. El movimiento siguió creciendo, atrayendo la atención de los medios nacionales e inspirando a otros a unirse a su causa. A medida que su influencia se expandía, también lo hacían las amenazas contra ellos. Las llamadas y mensajes anónimos se hicieron más frecuentes con el objetivo de desestabilizar sus esfuerzos, pero Walker, Collins y Jasmine se mantuvieron firmes. Su resolución no se vio sacudida por las tácticas de intimidación. Una mañana, un partidario llamado David se acercó a ellos con noticias alarmantes. Ha habido un ataque en una de nuestras manifestaciones. Informó sin aliento que alguien intentó prender fuego al escenario. Los ojos de Walker se entrecerraron con la determinación. No dejaremos que nos detengan. Necesitamos aumentar nuestra seguridad y garantizar la seguridad de todos. Collins se hizo cargo de organizar un equipo para proteger sus eventos y reunir pruebas sobre los perpetradores. La comunidad se unió detrás de ellos ofreciendo apoyo y recursos para mantener el movimiento. A pesar de los reveses, el Frente Unido que habían construido demostró ser resistente y continuaron realizando eventos, cada uno de los cuales atrajo a multitudes más grandes y difundió aún más su mensaje. Su perseverancia comenzó a dar frutos a medida que más personas reconocieron la validez de su lucha contra el racismo. Una noche, después de una manifestación particularmente exitosa, Collins y Walker se encontraron solos reflexionando sobre su viaje. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos. Collins admitió que había un dejo de agotamiento en su voz, pero ver a todos aquí esta noche me da esperanza. Walker sonrió y colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de su amigo. Hemos hecho algo importante, hemos demostrado que la unidad y el coraje pueden marcar la diferencia. Jasmine se acercó a ellos con una expresión seria. Hay algo que necesitan ver, dijo mientras le entregaba a Walker una carpeta. Encontré más evidencia que podría derribar todo el sistema corrupto. Walker abrió la carpeta y sus ojos se abrieron de par en par al leer el contenido. Era una exposición completa de las prácticas discriminatorias del Departamento de Policía, con testimonios e incidentes documentados. Este fue el avance que habían estado esperando. Tenemos que compartir esto con el público. Walker declaró que era hora de responsabilizar a los responsables, pero mientras se preparaban para publicar la información, surgió un obstáculo inesperado. Los medios de comunicación en los que confiaban para difundir su mensaje comenzaron a retirarse por temor a la reacción de fuerzas poderosas dentro del Departamento de Policía. Parecía que sus esfuerzos estaban siendo socavados sistemáticamente. Sin inmutarse, Collins sugirió formas alternativas de difundir la información. Podemos usar canales encriptados de redes sociales. Cualquier cosa para que la verdad salga a la luz. Walker estuvo de acuerdo sabiendo que el poder de Internet podría ayudarlos a llegar a una audiencia más amplia. Movilizaron a sus partidarios, organizaron campañas en línea y alentaron a las personas a compartir sus historias, y la evidencia que habían descubierto hizo que el movimiento ganara impulso una vez más. Como la verdad ya no se podía ocultar, videos, artículos y relatos personales inundaron Internet, arrojando luz sobre el racismo profundamente arraigado dentro de la fuerza policial. La opinión pública cambió y aumentó la presión para un cambio real en respuesta. Los altos mandos del Departamento de Policía intentaron desacreditar a Walker, Collins y Jasmine, pintándolos como alborotadores y agitadores, pero la evidencia que habían presentado era innegable y más personas se presentaron para apoyar sus afirmaciones. En medio de la agitación, Walker recibió una llamada de un funcionario de alto rango que había decidido tomar medidas.
General Walker, el funcionario comenzó, hemos revisado la evidencia que proporcionó. Estamos lanzando una investigación completa sobre las prácticas del departamento. El alivio inundó a Walker. Gracias, este es el primer paso hacia un cambio real. Collins sintió que se le quitaba un peso de los hombros. Lo logramos, dijo con una sonrisa que rompió su ansiedad anterior. Realmente lo logramos, pero la lucha aún no había terminado. La investigación tomaría tiempo y todavía había resistencia dentro del departamento de policía. Sabían que tenían que permanecer vigilantes y continuar sus esfuerzos para garantizar que se hiciera justicia. Un día, mientras se preparaban para otra manifestación, Jasmine trajo noticias de que un testigo clave se había presentado. Este testigo tenía experiencia de primera mano con la corrupción del departamento y estaba dispuesto a testificar que era un avance significativo que podría acelerar la investigación. Walker y Collins se reunieron con Jasmine para discutir los próximos pasos. Este testigo podría proporcionar la pieza final del rompecabezas. Walker dijo pensativamente que necesitamos protegerlos y asegurarnos de que su historia sea escuchada. Collins asintió con la cabeza. Haremos lo que sea necesario para mantenerlos a salvo y asegurar que la verdad salga a la luz. Se coordinaron con los equipos legales y el personal de seguridad para salvaguardar al testigo. Comprendieron los riesgos involucrados. La comunidad los apoyó una vez más ofreciendo apoyo y protección a quienes se atrevieron a hablar mientras la investigación avanzaba. Progresó más, emergió evidencia que pintaba una imagen clara de racismo sistémico dentro del departamento de policía, se realizaron arrestos y se prometieron reformas en los niveles más altos del gobierno. Fue una victoria monumental, pero vino con su propio conjunto de desafíos. Walker se dirigió a la nación en un discurso sincero, hoy marca un punto de inflexión. En nuestra lucha contra el racismo, hemos demostrado que cuando nos mantenemos unidos, podemos superar incluso los prejuicios más profundamente arraigados. La respuesta fue abrumadora, personas de todo el país se acercaron para ofrecer su apoyo y compartir sus propias historias. El movimiento había inspirado un llamado nacional por la justicia y la igualdad. Collins sintió una sensación de satisfacción que nunca antes había experimentado. Todo nuestro arduo trabajo está dando sus frutos, le comentó a Walker. Pero debemos permanecer vigilantes, el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Walker estuvo de acuerdo en que hemos logrado mucho, pero aún hay trabajo por hacer. Debemos seguir defendiendo a aquellos que no pueden hablar por sí mismos y asegurarnos de que el progreso que hemos logrado se mantenga a medida que los días se convirtieron en semanas. El impulso de su movimiento no mostró signos de desaceleración, se mantuvieron talleres, seminarios educativos y eventos de desarrollo comunitario, todos destinados a fomentar el entendimiento y la cooperación entre diferentes grupos. Una tarde, mientras se preparaban para una gran reunión comunitaria, Fair Collins recibió la visita de un senador influyente que había estado siguiendo su progreso. El general Walker, oficial Collins, el senador los saludó calurosamente. Quiero felicitarlos a ambos por su inquebrantable dedicación. Sus esfuerzos no han pasado desapercibidos. Walker sintió una oleada de orgullo. Gracias, senador. Solo estamos haciendo lo correcto. El senador sonrió. Necesitamos más líderes como usted. Me gustaría discutir formas en las que podemos apoyar sus iniciativas a mayor escala. Este respaldo fue un impulso significativo para su movimiento, abriendo puertas a nuevas oportunidades y recursos. Con el respaldo del senador, pudieron expandir su alcance abogando por cambios de políticas y una mayor responsabilidad dentro de la aplicación de la ley. Sin embargo, no todos estaban contentos con su éxito. Un grupo de oficiales de línea dura amenazados por los cambios comenzó a conspirar contra Walker y Collins. Difundieron rumores falsos e intentaron empañar sus reputaciones con la esperanza de desacreditar el movimiento desde adentro. Una noche, cuando Walker salía de una reunión, estaba un viejo amigo del ejército, el coronel James Harris Marcus, se acercó a mí y me enteré de lo que estás haciendo. Harris dijo, con cautela, apoyo tus esfuerzos, pero ten cuidado, hay personas que no tomarán con agrado tus acciones. Walker agradeció la advertencia. Gracias, James. Estamos haciendo todo lo posible para mantenernos a salvo. Mientras tanto, Collins notó que algunos de sus colegas actuaban de manera extraña, lo evitaban y Whispers lo seguía a donde quiera que iba. Estaba claro que la resistencia dentro del departamento de policía se estaba haciendo más fuerte. Celebramos historias de todos los orígenes y nuestro objetivo era compartir contenido positivo y respetuoso. Nos mantenemos firmes contra el racismo, los prejuicios o la discriminación de cualquier tipo. Gracias por apoyar la inclusión.